¿Lo podemos hacer? Y mira, y si eres más obediente, haz un pequeño resumen de lo que aprendiste de esa lectura. Amén. Quiero que vayas conmigo al libro de Juan, capítulo 13. Quiero contarte un poquito de la costumbre que tenían en el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Ellos tenían como hábito, cuando llegabas a una casa de invitado o de visita, ellos tenían un hábito que era que lavarse, sacudirse los pies y también lavarlos. ¿Por qué? Y es muy cierto. Nosotras las mujeres que usamos sandalias y andamos en la calle, cuando llega a casa, ¿cómo están los piecitos? ¿Verdad? Sucios, ¿cierto? Y eso que aquí ya hay pavimento y andamos en coche o en carro o en el transporte. Ellos en ese entonces no había pavimento. ¿Cómo creen que llegaban esos piecitos? Sucios, ¿cierto? Quiero que vayas, vamos a leer primero Lucas 7:44. Lucas 7:44. Y nada más me quiero concentrar en estos dos versículos. A Jesús lo habían invitado a una casa y tan solo lo pasaron, pero ellos tenían hábitos y costumbres. Una costumbre era ¿qué? Lavarse los pies. Y ellos tenían un sirviente para que lavase los pies en ese entonces. Pero cuando a Jesús lo invitan a esta casa, vamos a leerlo. En el versículo 44 lo tenemos. Lucas 7:44. Vamos a leer esta parte, dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esa mujer? Entré tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que a quien se le perdona poco, por poco ama. Hermano, ¿qué le estaba diciendo aquí Jesús a toda esa gente que estaban en esa casa? Esta mujer tuvo un gesto de adoración, un gesto porque probablemente le había perdonado muchos ¿qué? Pecados. Y Jesús le dijo: mira, yo entré a esta casa y nadie me saludó con un beso, nadie me ungió y nadie me lavó los pies. Mas a esta, menciona así, no se le da un nombre, nada más, mas sin embargo esta mujer me lavó sus pies con sus lágrimas y me limpió con sus cabellos. Desde que entró no ha dejado de llorar, no ha dejado de alabarme. ¿Saben por qué entró esta mujer con esa actitud ante Jesús? ¿Por qué cree? Por todo lo que se le perdonó. Pecados grandes y chiquitos, cada quien sabemos, ¿no? Una de las cosas que yo he aprendido al Señor es servirle con amor, porque quien perdonó mis pecados, ¿quién fue? Él. La mayoría de la gente confunde muchas cosas. Cree que le sirve al hombre y cree que debe de quedar bien con el hombre, pero en cierta manera no es así, hermano. En estos días platicaba con unas personas y me decían: pastora, ¿por qué a pesar de que vive circunstancias difíciles, complicadas, las personas no cambian y siguen teniendo una misma actitud? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que pase eso? ¿Por qué creen? Pasan situaciones difíciles y no mejora su conducta, siguen siendo iguales o peores también, ¿verdad? ¿Ustedes conocen personas así? ¿Por qué creen? Incredulidad. ¿Los demás qué opinan? ¿No qué?
no valoran. Y esta mujer, todos los que estaban en esa casa no valoraban a Jesús, porque le dice, yo entré y nadie me lavó los pies, nadie me ungió y nadie me saludó con un beso, porque ellos tenían la costumbre de saludarse con un beso. Por eso Judas lo entregó con un beso, ¿cierto? Porque ellos tenían esa costumbre de saludarse y de darse un beso. No era malo para ellos. Y hoy yo te pregunto, decía Anita, la falta de valor. Y también en estos días una persona, no recuerdo si está aquí presente porque no me acuerdo quién me lo dijo, y me dijo, yo creo que lo que yo estoy viviendo es una prueba. Y le dije, no, discúlpame, pero Dios no prueba de esa manera. Lo que tú estás viviendo son malas decisiones. Y se me queda viendo así como que, y entonces me está diciendo que estoy teniendo malos actos. Sí, a veces sí es cierto. Porque le decía, lo que usted está viviendo no es una prueba, son actos de tus decisiones. ¿Por qué te hablo de esto? Porque nos damos cuenta que en la vida vamos a encontrar diferente tipo de personas que valoran a Jesús y los que no valoran a Jesús. ¿Esta mujer tuvo gestos? ¿Hubo acciones? Sí. Quiero que preguntes, ¿cuál sería tu acción ante Jesús, ante el valor que tú le das a Jesús? ¿Cuál sería ese valor tuyo, personal? Porque la mayoría queremos verlo en los demás. Mucha gente me dice, pastora, ¿y por qué ellos si son de la alabanza? ¿Y por qué si ellos son los del audio? ¿Por qué si ellos son los servidores tienen esas malas acciones? Y yo le digo, ¿y cuáles son tus acciones? Porque uno tiene que ver lo que uno hace para Jesús. Porque ¿quién te perdonó pecados? ¿Quién fue quien te perdonó a ti? ¿Quién fue, hermano? Jesús. No fue el pastor, no fue el de la alabanza, no fue el del audio, no fue el servidor. ¿Quién fue? ¿Y cuántos valoramos eso? Si hoy yo le preguntaba a Jesús, Señor, hoy ya no tenemos esos hábitos de lavarnos los pies y cosas así. ¿Cómo sería hoy en día esos actos? Ni tampoco somos judíos, pero amamos a Jesús. ¿Cómo creen que tendrían que ser esos actos el día de hoy, hermanos? ¿Cómo se representarían el día de hoy? Dando lo mejor de nosotros, dando la obediencia. Ahora, hazte esta pregunta tú. ¿Estarás dando lo mejor de ti? ¿Tu mejor actitud? ¿Tu mejor acción? ¿Qué será? ¿Que sí o que no? Fíjense, Pedro, ¿por qué habla mucho de Pedro la Biblia? Porque probablemente era el que amaba más a Jesús. Probablemente no, probablemente era el que tenía más tiempo. Probablemente era el que se le ocurría decir más cosas, probablemente. Dice la Biblia en el libro de Juan capítulo 13, ¿quieres ir conmigo? Vamos a leerlo desde el versículo 4. Aunque en tu casa me gustaría que lo leyeras todo. En el versículo 4, ¿qué dice? Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces Simón Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, ¿verdad? ¿Por qué siempre sale en escena Pedro? Porque probablemente lo amaba mucho, o probablemente era el más desobediente, o era el que probablemente quería aprender más. Porque si Pedro no hubiera dicho esto, no estaría escrito aquí y no tendríamos un ejemplo. ¿Pedro puso una resistencia ante este acto? ¿Sí o no? Sí.
Yo te pregunto, ¿quién se dejaría lavar los pies hoy en esta mañana? No se peleen, hermanos. Lo que pasa que Pedro ahí lo veía como eso lo hacía un sirviente, para él le sacó de sus casillas o de su pensamiento que Jesús lo hiciera. Por eso no es que él se resistiera, sino le dio esa, o sea, no lo creía que el Señor Jesús le podía. Es cierto, el lavar los pies era un servicio más vil, así como el de los últimos. No era el que iba a lavar platos, no era el que iba a ir a cuidar el campo, no. Era el servicio más vil de ese entonces. Entonces, pero vean lo que Jesús le respondió. Si tú no te dejas, tú no tienes parte de estar en Cristo. Hermano, hoy en la actualidad yo veo mucha resistencia de los creyentes hacia Jesús. No, pastora, a mí no me ponga a predicar. Pastora, a mí no me ponga a enseñar. No, pastora, a mí no me ponga a lavar los baños. Pastora, yo no voy a poder ir al evento. Pastora, yo no me voy a poner la playera porque es negra y no me gusta. Pastora, yo no quiero ir a la reunión porque no me gusta convivir con los hermanos. ¿Cuántos de nosotros ponemos esas resistencias? ¿Cierto? Y lo que Jesús le quería enseñar a Pedro era algo bien importante. Dice que Jesús agarró y se ciñó una toalla en la cintura. Ya habíamos visto anteriormente qué significaba ceñir. Cuando uno se pone una faja en la cintura, ¿para qué es? Para poder cargar más pesado y no lastimarse. Jesús se ciñó la cintura porque nos estaba enseñando algo muy importante. A un acto que se llama humildad. Y la verdad, hoy en día la humildad ya no la conoce. ¿Alguien sabe lo que es humildad? Ya se lo olvidó. Nadie quiere hacer ese trabajo. Ya nadie quiere servir. ¿Por qué tú ya no haces fiestas en casa? Porque no quieres servir. ¿Por qué tú ya no haces una reunión? Porque ya no quieres servir. ¿Te has cansado de eso? Jesús nos enseña algo bien importante aquí, con el lavado de los pies. Jesús más adelante le dice, quiero que vayas conmigo más adelante, ¿qué le dice? Y entonces, Pedro, ¿qué le respondió? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Hermano, ¿tú comprendes realmente por qué está escrito esto en la Biblia? ¿Tú comprendes por qué el Señor te invita a servir? ¿Tú sabes por qué el Señor siempre nos invita a servirle? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque es ahí donde tú vas a conocer el amor a tu prójimo, donde tú vas a aprender a ser humilde, a callarte. Dice más adelante, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Diría uno, ahora no sea tan aborazado también, ¿no? Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues es todo limpio y vosotros limpios están, aunque no todos. ¿De quién estaba hablando ahí? De Judas, ¿cierto? Pero yo quiero que vayamos ahora al trasfondo espiritual que el Señor nos muestra. Cuando uno sale a la calle, díganme si a alguno nunca le ha pasado que se ha embarrado con la suciedad de los perros, ¿cierto? ¿Y qué haces cuando te pasa eso? Estás límpiate y antes de entrar a casa te lavas tu tenis, zapato, ¿no? Y yo le decía algo a mi esposo, le digo, ¿sabes? El hábito del COVID a mí me gustó,
poner siempre ahí mi tapetito con agua para lavarnos los pies, los zapatos, le digo, porque venimos de la calle y ya entramos a la casa, ¿cierto? Luego se te cae un pedacito de pan y tú te lo comes. Y yo le digo a mi esposo, eso es muy antihigiénico, le digo, porque los zapatos vienen muy sucios y así andamos. Yo sí tengo un hábito, yo siempre dejo mis zapatos en la entrada y adentro uso otros zapatos, ¿no? Y algo que el Señor Jesús decía a través de este mensaje es que Él nos quiere lavar, porque dice su palabra que Él es agua viva que purifica. ¿Qué le estaba diciendo a los discípulos? Tengo que lavarte, ponía 2 ejemplos, servicio, humildad, y solamente Jesús tiene el poder para redimirnos de nuestros pecados, hermanos. Solo Él. Muchas veces nosotros ponemos la resistencia de venir a buscar a Jesús sabiendo que Él es el único quien nos puede perdonar. La gente deja de venir a la iglesia porque dice, es que hice este pecado y no creo que Dios me perdone. Dios tiene el poder para perdonarte. Diga conmigo, Dios, a través de Jesucristo, tiene el poder para perdonarme. ¿Y qué hace la gente? Resiste a ese perdón y prefiere quedarse en su casa almacenando esos pecados, almacenando esa iniquidad en la cual anduvimos. Jesús decía, ¿por qué los pies? Porque los pies son los que te llevan, te apresuran a un pecado. Te llevan, yo quiero ir a ver a mi amante, corriendo yo quiero ir a ver a hacer esto, hacer lo otro, es con los pies. Y por eso Jesús decía, es necesario que te lave los pies. ¿Saben? Yo le decía a Jesús, ¿qué pasaría, Señor, si los hombres, los sacerdotes de la casa, hicieran esto una vez al mes en la familia? Consagrar a sus hijos, consagrarse a sí mismo y a su esposa. ¿No sería algo lindo de recordar que esta familia le pertenece a Cristo? Pero no hacerlo por costumbre solamente, sino realmente hacerlo de verdad, de ser lavados, de ser limpiados. Jesús le dijo, es necesario que te lave. Yo estaba leyendo estas escrituras, las llevo leyendo un mes, lo mismo. Yo le decía, ¿cómo habrán sido las manos de Jesús tocando los pies de los discípulos? Las manos más suaves, más limpias y que no te estaba juzgando. Y yo me imaginaba ese momento de que Jesús lavándole los pies a los discípulos, pero a la vez mirándote a los ojos, en una posición un poco incómoda, porque es incómodo estar agachado de esta manera, viéndole los ojos a los discípulos y lavándole los pies a la vez, teniendo esta postura probablemente, lavándole los pies a los discípulos y mirándole a los ojos diciendo, debes de entender lo que hoy hago por ti, que era el sacrificio de Jesús. ¿Cuántos lo valoramos? Y yo le decía, ¿cómo serían esas manos lindas? Esas manos suaves, esas manos que te reflejaban amor, que te reflejaban calidez, y que no te estaban diciendo, ay, tus patas apestosas, tus patas agrietadas, mira, tus pies tienen hongos. No estaba diciendo eso. ¿Cómo creen que era ese momento en que Jesús tomó esos pies de los discípulos? Y hoy Jesús lo sigue haciendo hoy contigo. Porque Él dice que Él lava y purifica nuestro ser. Pero hay gente que no lo va a valorar por su orgullo. Por eso existía algún acto aquí muy importante, la humildad. De reconocer que todo lo que hagamos para nosotros no es algo más importante ni menos importante. Hay personas que le han dicho al pastor, pastor, ese no es tu trabajo, tú no tendrías que hacer ese trabajo. Y dice él, siempre lo he hecho desde mi juventud.
Hay cosas que no tendría que hacer el pastor, pero los hace porque ama al Señor. El día de ayer yo lo vi bajando lazos, escaleras, en la tarde poniendo los biombos allá donde van, y en la noche estaba en el programa de radio y me dice, ay, creo que me empiezo a sentir mal. Le digo, es que lo hiciste todo tan rápido, te aceleraste. Eran 10 minutos para las 8 y él tenía que poner los paneles. Y yo le decía, déjalo así. Y decía, no, los pongo. Digo, fue porque te aceleraste y yo siento que por eso se te bajó la pila. Y eso a él no le quita nada de decir, soy el pastor y no lo debo de hacer. ¿Por qué? Porque eso es un trabajo para mi prójimo, un trabajo para el Señor. ¿Y por qué te lo comento? Porque muchas veces nos hemos olvidado a qué vinimos a la tierra. Jesús nos pone el mayor ejemplo, que Él vino a ¿qué? A perdonarnos nuestros pecados. Pero yo te pregunto, ¿lo valoras? ¿Lo honras? Te pongo otro ejemplo bien práctico, hermano. Cuando uno sale a comer, así sea algo chiquito, ya te cobran el 10%. Te cobran el 10% y tú lo pagas. Y tú a la iglesia tú no quieres dar el diezmo. Tú te enojas, te molestas. Y a donde tú vas, le dices algo a donde fuiste a comer, te peleas con él, ¿verdad que no? Lo das con gusto. ¿Y por qué con el Señor ponemos esa resistencia de querer servir, de querer amarle, de querer obedecerle, de querer entregar nuestros diezmos, de querer entregar un tiempo de nuestros días? Porque honestamente yo le decía a mi esposo, digo, honestamente la gente que viene a servir a la iglesia no me da ni un día completo, me da horas y me las da de mala gana, de mala actitud, molestos. Y el Señor Jesús me decía, hija, no te lo hacen a ti, me lo hacen a mí, porque yo fui quien los salvó, yo fui quien pagó el precio por ellos. Y es muy cierto, Jesús se quitó, se ciñó y se lavó los pies de ¿quiénes? Y Jesús le dice a sus discípulos, en el versículo 15, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, léalo juntos, vamos a leerlo. ¿Por qué? Hermano, ¿tienes un ejemplo? ¿De quién? ¿Y cuántos siguen ese ejemplo? Hay gente que me dice, pastora, yo no tengo un ejemplo de un matrimonio estable, porque mis padres se divorciaron. Tú tienes el ejemplo de Jesús. Pastora, es que yo no tengo el ejemplo de una buena madre. Tú tienes el ejemplo de Jesús. Pastora, es que yo no tengo el ejemplo de un buen padre. Tú tienes el ejemplo de Jesús. Pastora, todos los pastores que yo conozco han pecado. Y yo muchas veces digo, mira, no te puedo hablar de los demás pastores, pero sí te puedo hablar de mi Señor Jesucristo, que Él ha sido mi mayor ejemplo. Él ha sido mi mayor ejemplo. Cuando yo le llamo la atención a mis hijos y le digo, ¿y eso te enseñó tu padre? Y mi hijo, no, mamá. ¿Y entonces por qué tú lo quieres hacer? No. Hoy está muy de moda los tatuajes, ¿cierto? Mi hija me dice, mamá, pero si fulano se lo hizo. A ver, ¿y tú vives con ese fulano? Digo, venme a mí. No, mamá, pero es la moda, porque también yo tengo hijos adolescentes y quieren seguir la moda. Y le digo, es que tal predicador se hizo un tatuaje. Bueno, ¿y por qué tú no haces lo que hace ese predicador primero y luego te tatúas? Porque hubo una persona que así me dijo,
Bueno, ¿y por qué los Quiroz hicieron esto y esto? ¿Y por qué usted no hace lo que los Quiroz hacen entonces primero? Eso ya no lo quieren hacer, ¿verdad? Digo, él es egresado de la Unitec. Él ha servido desde la niñez en la iglesia. Él predica, marido de una sola mujer, un buen testimonio. ¿Ya lo hizo usted primero? No. El buen ejemplo siempre lo vas a obtener ¿de quién? De Jesucristo. Tu mayor ejemplo, ¿quién va a ser en tu diario vivir? ¿Quién es? Jesús. Y si tú quieres, tú también puedes ser un buen ejemplo para los demás. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo te puse el ejemplo. ¿No le dijo así a los discípulos? ¿Y por qué nunca queremos imitar lo bueno? Dice más adelante, bueno, me voy a regresar un poquito. En el versículo 14, quiero que lo leas, por favor. Versículo 14, ¿qué dice? ¿Cómo es lavarle los pies a otros, hermanos? ¿Cómo es eso? ¿Servirles? ¿Con qué actitud, Ana? A ver, échame tu pata acá. ¿Así? ¿Cómo? A ver, siéntate y échame tu pata. ¿Sería eso una buena actitud? Yo le digo a muchos hermanos para servirle a los cristianos, que tenerles mucho amor y mucha paciencia. Mucho. Porque hay gente que es muy quejumbrosa. Yo trabajé por muchos años en una estética y apenas si los vas a tocar con la máquina, ay, me dolió, ay, esto, ay, el otro. Y su niño no se deja cortar el cabello. Y son los más quejumbrosos. ¿Quién de aquí es el más quejumbroso? Ahora ya no hay quejumbrosos. Amén. Dice Jesús que tú también lo debes de hacer, servir a otros. ¿Cuántos están dispuestos a servir a Jesús? No, en serio, a ver, levante su mano. ¿Estarían dispuestos a lavarle los pies a los demás? Pero sin guantes. Que me diría, sí, pero háganlo con amor, hermanos. ¿Qué simboliza esto? Esto significa servirle a la familia. Servirle a la familia, servir hasta a los vecinos, servirle a tu jefe en la empresa, servirle a un profesor probablemente de tu universidad, de tu colegio donde tú vas, servirle a tus hermanos de la iglesia. Y esto, hermano, no quiere decir que solamente te hablo del servicio, yo te hablo de un servicio porque eso trae una muy buena recompensa. Dice más adelante, vamos a la recompensa. En el versículo 17, ¿qué dice? Bienaventurado, ¿qué significa, hermano? ¿Serás qué? Feliz, 3 veces feliz. Bienaventurado, dice Alberto, doblemente feliz, 3 veces bendecido. Decía el profeta José que nos enseñaba en el libro de Proverbios, serás próspero en tu economía, tendrás honra y tendrás largura de días. Dice en el libro de Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en lo espiritual, en lo económico, en tu alma, y tendrás ¿qué? Bendiciones. El Señor te va a honrar, no es necesario que busquemos la honra. Si tú eres obediente, en el libro de Éxodo le dice a Abraham, si tú me obedeces en todos mis mandamientos, te bendeciré hasta la ¿qué? 3ª y 4ª generación. Yo sé que muchos dicen, pastora, yo no puedo servir como muchos, pero sí puedes ser obediente a la palabra del Señor.
¿Cuál es lo mayor que el Señor quiere? Es tu obediencia. ¿Cierto? Tu obediencia. La mayoría de nosotros nos queremos comparar con personas muy pequeñitas y no menosprecio a nadie. Cuando dice, bueno, ¿y por qué él entonces no hace esto? ¿Por qué él no hace esto? ¿Alguna vez te has comparado a ellos? A decir, es que él hizo esto, yo también ahí voy a hacerlo. Te comparas con alguien muy pequeñito, hermano. Tú te tienes que comparar con los grandes, para que seas muy grande tú también. La Biblia nos dice, rodéate de gente sabia, rodéate de gente que tenga buenas habilidades, rodéate de ellos, porque de ellos vas a aprender. Los discípulos se rodearon de Jesús. ¿Y aprendieron bien? Sí, aprendieron bien. ¿Quién es tu Salvador, hermano? ¿Quién? Camina con Él y apréndele a Él. Enséñate a hablar como Él, ya enséñate a pensar como Él. Y verás bendiciones. No veas que algo malo pasó en tu vida porque es una prueba, no. A veces las cosas malas suceden porque no tienes buenos actos. Si tú tienes malas actitudes, la gente no va a querer estar contigo. Si tú tienes buenas actitudes, ¿qué va a hacer la gente? La gente va a querer estar contigo. Eso es el mensaje que hoy Jesús quiere hablarte y decirte. Déjate lavar los pies y lávale los pies a otros. Cuando tú te dejas lavar los pies, te estás dejando purificar por el Señor Jesucristo. Tu pecado, Él ya lo borró, Él ya ni se acuerda de ese pecado. Él ya no se acuerda de tu falla, Él ya no se acuerda de tus errores, porque Él ya te lavó. Yo te hago una pregunta. Cuando tú te aseas, ¿te queda la mugre de hace 8 días? ¿Verdad que no? No, se quita en ese instante, ¿no? Te lava, te purifica. Y Jesús dice que Él es agua viva que purifica nuestras vidas, que nos lava, que nos sumerge. De hecho, hoy cuando tomamos agua, ¿cómo nos sentimos? Hidratados, ¿no? Rico. No quieres refresco porque eso no te quita la sed. No quieres jugo porque eso no te quita la sed. ¿Qué buscas? El agua. Así te dice el Señor, deja de buscar otras alternativas. Encuentra la paz en el Señor Jesucristo. Encuentra la paz. Todo lo que tú haces para el Señor, hermano, tiene su recompensa. Diga conmigo, todo lo que yo hago para el Señor tiene su recompensa. No te oigo convencido. Dígalo otra vez. Todo lo que yo hago para el Señor tiene su recompensa. Lo que yo hago para mi prójimo es un mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces es difícil, hermano. Pero dígale al Señor, enséñame. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿te dejarías lavar los pies? Decía Pedro, yo no me quiero dejar lavar los pies. Cuando lo entendió, le dice, ahora quiero que me laves todo. Y Jesús le dijo, no es necesario, porque el que está limpio, no es necesario que le lavemos todo. Pero lo que tengo que hacer, lavarte los pies, es un acto de humildad. Cuando yo leo las escrituras y veo esa parte de que a Jesús lo golpeaban, lo escupían, lo bofeteaban, yo le decía, Señor, ¿cómo aguantabas? Porque honestamente a la primera uno se quiere defender, quiere pelear, defender su opinión, defender su idea. Yo he aprendido a quedarme callada cuando vienen y me dicen, es que dicen que usted le dijo esto. Y le digo, pues no te dijo lo demás entonces. Quedarme callada. Ya no decir más, porque aunque yo aclare, tú ya te quedaste con esa idea. Es más vale no creer en nada, ¿no? Tener una opinión propia es mantener los oídos cerrados y la boca callada.
porque ese es el corazón que guarda nuestro corazón. Y lo que Jesús hoy quiere es que guardes tu corazón, que lo mires a Él y que tengas una actitud de humildad. Que tú le creas a Jesús y que tú lo veas como tu único camino, como la verdad y la vida, y que creas que Él va a bendecir lo que tú haces para su obra. Él lo va a hacer, Él nunca se queda con nada. Amén. Por último, ¿quién se dejaría lavar los pies? ¿Alguna vez alguien ha estado en los lavatorios de pies? ¿Alguien ha participado? ¿Y cómo se siente? ¿Y te has vuelto a ensuciar, hermano? Procuremos no volvernos a ensuciar. Honremos el sacrificio de Cristo. Quiero que te pongas de pie. Vamos a orar. Dile a Jesús que tú quieres ser lavado por Él. Habla con Él. No le pidas hoy, dile: Jesús, enséñame a ser humilde como tú eres humilde. Enséñame a ser obediente como tú fuiste obediente, que dijiste que era necesario que tú pusieras el ejemplo. Señor, hoy somos una iglesia aquí representada, Señor. Humanamente tenemos debilidades, carencias, pero también tenemos un deseo de amar. Padre mío, lávanos de nuestra iniquidad, de todo mal pensamiento, de toda herida del alma, del corazón. Y ayúdanos a ser como dice tu palabra en el versículo 14, que tú has puesto el ejemplo para poder llevarlo a cabo, Señor Jesús. Que tú nos vas a bendecir y yo creo en esa bendición. Si yo me he ensuciado, Señor, si yo me he manchado con el pecado, hoy lávame, hoy renuévame, hoy purifícame, Señor Jesús. Espíritu Santo, cuida mis pies de no ir en lo malo, de no apresurarme en la maldad, sino ser lenta para pecar, Señor, para que tu Espíritu me ministre, me redarguya, me instruya, Señor. Quiero ser una hija, un hijo obediente, que ame el sacrificio de Jesús, que lo ponga en alto. Señor, bendice a esta iglesia, lávala, Señor, de toda maldad. Lávala de toda indiferencia, de toda pereza, de toda iniquidad, de todo trabajo de brujería, de todo consulta al ocultismo, Señor, toda consulta a malas palabras. Libéralos del odio, del rencor, del resentimiento, de la contienda, de la duda, sabiendo que tenemos el mayor ejemplo que eres tú, Señor Jesús. Ven y haznos un discípulo tuyo, Padre. Tú le decías a Pedro: